1 de enero de 2023, 7 de la mañana, Ciudad Juárez. Mientras la mayor parte de la ciudad aún dormía, un convoy de camiones blindados se dirigió hacia las puertas de la prisión Cerezo 3. En cuestión de segundos, el sonido de disparos automáticos rompió el aire matutino. Los guardias cayeron antes de poder alcanzar sus radios. Se encendieron fuegos dentro de los bloques de celdas. El aire se llenó de humo, gritos y el crujir de balas de rifle que resonaban contra el concreto. Los disparos estallaron en perfecta sincronía. Ráfagas desde fuera de los muros se encontraron con un levantamiento desde adentro. Los tiradores se movían con propósito, sus objetivos preseleccionados. Su sincronización era exacta. En menos de 10 minutos, más de 30 reclusos se escabulleron hacia las calles. Entre ellos estaba el hombre al que más temía la prisión, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz. Para el público, él era el Meto. Para los hombres que lo servían, era intocable. Durante más de una década, había convertido una prisión de alta seguridad en la sede de los mexicles, manejando rutas de drogas, ordenando asesinatos y sobornando a los guardias que se suponía debían controlarlo. Desde su celda, gobernaba con autoridad absoluta. Hasta esta mañana, cuando los muros ya no lo contenían. 4 días después, la cacería terminó en un choque, un tiroteo y un cuerpo yaciendo en la parte trasera de un camión del gobierno. Esta es la historia de cómo el Meto construyó un imperio desde dentro de una celda, y cómo todo se desmoronó en una semana violenta. Cerezo III se encontraba en las afueras de Ciudad Juárez, a corta distancia de la frontera con Estados Unidos. En papel, era una prisión estatal de alta seguridad, diseñada para contener a los criminales más peligrosos de México. En la práctica, operaba como una fortaleza. Los guardias usaban los uniformes, pero la autoridad residía en las pandillas de adentro. Con el tiempo, el control se trasladó completamente al liderazgo de los reclusos, y los mexicles dominaban cada bloque. Por el precio correcto, cualquier cosa podía entrar. Armas, drogas, teléfonos móviles, incluso muebles y electrodomésticos pasaban por las puertas sin resistencia. Los guardias o aceptaban pagos o evitaban la confrontación por completo. Para 2022, secciones de la instalación ya no se parecían a viviendas penitenciarias. Algunas celdas contenían jacuzzis, televisores grandes, sistemas de sonido, bares surtidos y cajas fuertes llenas de efectivo. Esto no era contrabando escondido de la vista. Era abiertamente parte de la vida diaria dentro de Cerezo, y en el centro de todo estaba Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, conocido como El Meto. Su autoridad se extendía por cada ala de la prisión, y sus decisiones dictaban cómo operaba. Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz nació a principios de los años 90 en el norte de México. La ciudad donde creció ya era un campo de batalla para cárteles rivales, y las calles ofrecían solo 2 caminos reales: ser explotado por la violencia o unirse a ella. Para sus últimos años de adolescencia, el Meto había elegido su lado. Su nombre estaba ligado a secuestros, robos a mano armada y ejecuciones dirigidas a través del estado de Chihuahua. Encontró su lugar dentro de los mexicles, una pandilla callejera con base en Juárez con vínculos profundos al cártel de Sinaloa. Ambicioso, calculador y despiadado, ascendió rápidamente por sus filas. Su reputación se construyó sobre la precisión. En 2009, a los apenas 18 años, su carrera chocó con su primera pared. La policía lo vinculó con múltiples secuestros y asesinatos. Fue capturado, juzgado y recibió una sentencia que se suponía lo mantendría encerrado de por vida: 224 años. Para la mayoría de los hombres, ese habría sido el final. Para el Meto, fue solo un cambio de dirección. Desde dentro de Cerezo 3, se adaptó instantáneamente. Reconstruyó su red, usando visitas, guardias sobornados y teléfonos celulares de contrabando para mantenerse conectado con el exterior. Pronto, sus órdenes se ejecutaban a cientos de millas más allá de los muros de la prisión. Los envíos de drogas se movían bajo su comando. Las redes de extorsión le alimentaban efectivo cada semana.
Los enemigos, tanto dentro como fuera, eran eliminados sin que él jamás saliera de su celda. Con el tiempo, la prisión se convirtió en más que solo su base de operaciones. Se convirtió en su territorio. Y para 2022, el Meto no era solo otro recluso. Era el hombre más poderoso en Cerezo 3 y uno de los más temidos en Juárez. Pero para agosto de 2022, el gobierno estatal autorizó un traslado de alta seguridad. Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz sería trasladado fuera de Cerezo 3 y enviado a una supermáxima federal lejos de Juárez. El objetivo era claro: quitarlo de su base, despojarlo del comando que había construido dentro de esos muros. Las noticias de la decisión no permanecieron en los canales oficiales por mucho tiempo. Dentro de la prisión, los mensajes viajaban rápido. Para cuando llegó la tarde, el Meto estaba al tanto de cada detalle: la ruta, la sincronización, la intención detrás de todo. Ese día, Juárez estalló. Una tienda de abarrotes se convirtió en la primera escena. 2 hombres armados entraron, abrieron fuego contra los clientes y se fueron sin tomar un solo peso. Minutos después, las llamas devoraron una tienda de conveniencia al otro lado de la ciudad. En una hora, los vehículos ardían en las calles públicas, bloqueando intersecciones. Un autobús fue detenido. Se ordenó a los pasajeros salir y el vehículo fue incendiado en medio de la calle. No había coordinación en los objetivos, solo en el propósito. Tiendas, restaurantes, vendedores ambulantes, cualquiera, en cualquier lugar, podía ser atacado. Al final de la tarde, un conocido locutor de radio salió de su estación y colapsó antes de llegar a su auto. Los testigos dijeron que nunca vieron al tirador. En otro vecindario, un mecánico que terminaba su turno fue abatido fuera de su taller. Al anochecer, 11 personas estaban muertas. La mayoría no tenía conexión con el crimen organizado. El Estado abandonó el traslado la mañana siguiente. La decisión no fue explicada. Los funcionarios evitaron las preguntas. Dentro de Cerezo 3, el mensaje había sido entregado y recibido. Una celda de prisión no hizo nada para debilitar el alcance de El Meto. El humo del Jueves Negro se cernió sobre Juárez por días. Las calles estaban más silenciosas. Las tiendas cerraron más temprano. La ciudad se movía con cautela, como si todos entendieran que la violencia podía regresar en cualquier momento. Dentro de Cerezo 3, la reacción fue diferente. El Meto había forzado al Estado a retroceder. El traslado había sido cancelado. Él permanecía en control. Pero los eventos de agosto habían mostrado algo más. El gobierno estaba dispuesto a hacer un movimiento contra él. Eso no sería olvidado. Desde ese momento, el enfoque cambió. En lugar de tomar represalias, comenzó a prepararse. El plan no fue precipitado. Se desarrolló en fragmentos. Una conversación durante el tiempo en el patio. Un mensaje codificado sacado de contrabando a través de un visitante. Instrucciones pasadas entre hombres de confianza en el detalle de la lavandería. Las armas fueron traídas gradualmente. Algunas llegaron escondidas en camiones de suministros. Otras en piezas más pequeñas que fueron ensambladas adentro. La munición se almacenó en lugares donde los guardias rara vez miraban o donde se les había pagado para no mirar en absoluto. Se acercaron a las personas correctas, un guardia que necesitaba dinero para un pariente enfermo, otro que ya había hecho la vista gorda a favores menores. Algunos tomaron efectivo, otros tomaron amenazas. De cualquier manera, acordaron jugar su parte. Para octubre, el marco estaba en su lugar. 2 equipos en el exterior coordinarían con reclusos en el interior. Los equipos externos llegarían fuertemente armados, en vehículos blindados. Para atraer el fuego y abrumar la puerta, los equipos internos encenderían el caos, prendiendo fuegos, liberando prisioneros clave y rompiendo formación en el patio para abrir el camino. El escape no dependería solo de la fuerza, dependería de la sincronización. El día tenía que ser uno donde la seguridad estuviera en su punto más débil, cuando el número de guardias fuera bajo y la atención estuviera dividida. El día de Año Nuevo encajaba perfectamente.
La mayor parte de la ciudad estaría durmiendo después de la noche anterior. Muchos oficiales estarían distraídos o ausentes. Las rutinas matutinas usuales serían más lentas, las revisiones menos estrictas. A través de noviembre y diciembre, las piezas siguieron cayendo en su lugar. Las rutinas de la prisión fueron estudiadas. Los horarios fueron memorizados. Las rutas de escape desde la instalación fueron mapeadas al minuto. Afuera, los vehículos fueron reforzados, las armas fueron probadas y el plan de ataque fue ensayado en casas seguras. Para la última semana del año, los involucrados conocían sus roles de memoria. ¿Quién dispararía los primeros tiros? ¿Quién abriría las puertas? ¿Quién cubriría el escape? Y más importante, ¿quién se aseguraría de que Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz desapareciera en la ciudad? Cuando llegó la mañana del 1 de enero, todo estaba en su lugar. El plan estaba establecido, los roles decididos. Las órdenes eran claras: moverse rápido, golpear duro y asegurarse de que nadie pudiera detenerlos. El sol apenas comenzaba a atravesar la neblina fría de la mañana sobre Ciudad Juárez. La mayor parte de la ciudad aún dormía. Los fuegos artificiales de la noche anterior yacían esparcidos en las calles, su humo ya desaparecido. En Cerezo, el día comenzó silenciosamente. La puerta principal tenía personal, pero el ritmo era lento. Los guardias estaban cambiando turnos, algunos hablando sobre las celebraciones de la noche anterior. Algunos reclusos se demoraron cerca del patio. Sus movimientos no daban señal de lo que estaba a punto de suceder. Entonces, a las 7 de la mañana, un convoy apareció en el camino. 3 camiones blindados se movían en formación, desacelerando mientras se acercaban a la prisión. Sin luces delanteras, sin sirenas, solo el rumor constante de motores rodando más cerca. Los camiones se detuvieron en la puerta. En el siguiente aliento, el silencio se rompió. Los disparos estallaron en ráfagas controladas. Las primeras rondas se desgarraron en los puestos de guardia, derribando a los que estaban adentro antes de que pudieran reaccionar. Otros trataron de tomar cobertura, pero fueron atrapados al descubierto. Adentro, la señal ya había sido dada. Los reclusos se separaron de sus rutinas matutinas. Algunos corrieron hacia el humo con armas en mano. Otros encendieron fuegos, colchones y basura se encendieron instantáneamente, llenando los corredores con nubes negras espesas. El ataque se movió en 2 direcciones a la vez. Afuera, los pistoleros avanzaron en ráfagas cortas y agudas, forzando a los guardias restantes a mantenerse inmovilizados. Adentro, las puertas de las celdas se abrieron una tras otra, liberando a los hombres que habían sido seleccionados para el escape. El ruido era constante. El crujir de rifles, los gritos en el patio, el rugir de las llamas mientras los fuegos se extendían. La visibilidad bajó a unos pocos metros. Las sombras se movían rápido a través del humo, indistinguibles hasta que ya estaban cerca. En minutos, el primer grupo de reclusos alcanzó la puerta violada. Algunos corrieron directamente hacia los vehículos esperando. Otros desaparecieron en las calles laterales, dispersándose antes de que cualquier refuerzo pudiera llegar. En medio del caos, una figura se mantuvo cerca del centro del movimiento, flanqueada por hombres armados que nunca dejaron su lado. El Meto. Para cuando los disparos comenzaron a desvanecerse, el daño era irreversible. 10 guardias estaban muertos. 7 reclusos yacían donde habían caído. Más de 2 docenas habían logrado salir. El Meto se había ido. Dentro de horas del escape, el ejército mexicano y la Guardia Nacional rodearon Cerezo 3. Vehículos blindados bloquearon cada camino que llevaba a la prisión. Cuando llegaron al interior, la batalla había terminado. Los pistoleros se habían ido. Los guardias sobrevivientes se quedaron en shock, algunos heridos, algunos silenciosos, mirando la destrucción a su alrededor. Pero lo que los soldados encontraron adentro era más que las secuelas de un ataque. Era prueba de que Cerezo 3 se había perdido mucho antes de esa mañana. En una celda, descubrieron una caja fuerte repleta de fajos de pesos, 1.700.000 en efectivo. En otra,
un televisor de pantalla plana se encontraba contra la pared, al lado de un jacuzzi aún lleno de agua. Las armas estaban por todas partes. Pistolas, rifles y cajas de munición yacían al alcance de las literas. 84 teléfonos celulares fueron recuperados de los cuartos de reclusos. Metanfetamina, cocaína, heroína, marihuana y fentanilo fueron sacados de escondites que claramente habían estado en uso por meses, tal vez años. Algunas secciones de la prisión ni siquiera parecían viviendas de reclusos. Se parecían a apartamentos privados, cocinas surtidas, muebles caros, iluminación decorativa. En ciertos bloques, los soldados encontraron puertas que llevaban a áreas restringidas donde los prisioneros nunca deberían haber sido permitidos. Era claro que el ataque del día de Año Nuevo no había forzado las puertas a abrirse. Esas puertas ya habían sido desbloqueadas, no físicamente, sino a través de años de compromiso, sobornos y miedo. El director de la prisión fue removido de su puesto antes de que terminara el día. Las investigaciones sobre docenas de guardias comenzaron inmediatamente. 191 reclusos de alto riesgo fueron cargados en autobuses y enviados a instalaciones federales a través del país. Sin embargo, incluso con soldados en control, la escala de lo que habían descubierto envió un mensaje más profundo. Esto no era solo una violación de seguridad, era un sistema que había sido entregado desde adentro, y ahora el hombre que lo había gobernado estaba en algún lugar en las calles, respaldado por una red armada que ya había probado que podía atacar sin aviso. Para la tarde del 1 de enero, el escape era noticia nacional. Las imágenes de camiones blindados fuera de Cerezo, 3 se repetían en las pantallas de televisión. El número de fugitivos cambió con cada informe oficial. Primero 25, luego 27, luego alrededor de 30. Pero un nombre permaneció constante: Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz. 200 soldados fueron desplegados a través de Ciudad Juárez en horas. Las unidades de Policía Federal y Guardia Nacional se extendieron a lo largo de las autopistas, manejaron puestos de control y comenzaron a barrer caminos rurales que llevaban hacia la frontera. Estados Unidos cerró sus puertos de entrada en los cruces Juárez-El Paso para inspeccionar cada vehículo. Los aeropuertos fueron silenciosamente puestos en alerta. Se anunciaron recompensas: 300,000 pesos por escapados menores, 5 millones por información que llevara a El Meto. Por los primeros 2 días, la búsqueda fue metódica. Los oficiales allanaron casas de seguridad, interrogaron asociados sospechosos y rastrearon vehículos abandonados cerca de los límites de la ciudad. Entonces, el 3 de enero, la cacería se volvió sangrienta. Un grupo de investigadores estatales siguiendo pistas en la parte sur de la ciudad condujo directo a una emboscada. Disparos automáticos desgarraron sus vehículos. 2 oficiales murieron instantáneamente. El resto devolvió el fuego, y para cuando llegaron los refuerzos, 5 atacantes yacían muertos en la calle. El mensaje era inconfundible. Los mexicles estaban dispuestos a pelear por él a plena luz del día. Juárez sintió la presión. Las escuelas cerraron, los negocios cerraron sus puertas antes del mediodía, y las calles se vaciaron después del anochecer. La ciudad esperó el siguiente movimiento, insegura si vendría de las autoridades o de los hombres de El Meto. 2 días pasaron en silencio tenso. Entonces, antes del amanecer del 5 de enero, las unidades de inteligencia federal recibieron una ubicación, una casa en Colonia Aztecas, uno de los vecindarios más volátiles en Juárez. La fuente afirmó que Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz estaba adentro. Los agentes se movieron rápido. Camiones sin marcas rodaron sin luces, motores bajos, deteniéndose justo antes de la cuadra. Equipos armados se desplegaron, rodeando la propiedad desde todos los ángulos. Por minutos, nada se movió. Entonces, una figura apareció en la puerta frontal. El Meto salió usando armadura corporal, una pistola en su mano. Corrió directamente a un auto negro blindado estacionado en la acera. El motor rugió mientras se alejaba, las llantas escupiendo grava en la oscuridad. El convoy siguió. La persecución cortó a través de calles vacías, motores haciendo eco entre muros de concreto.
Cada vuelta los acercaba más, la brecha cerrándose con cada cuadra. 2 minutos después, el auto se estrelló contra el lado de una gasolinera. El impacto arrugó la parte frontal y envió una ola de escombros a través del pavimento. El Meto salió, disparando antes de que sus pies tocaran el suelo. Las balas destrozaron vidrio, chispeando contra metal. Los agentes devolvieron el fuego, cerrando desde ambos lados. Varias rondas lo golpearon. Se tambaleó pero siguió moviéndose, aún apretando el gatillo hasta que su arma hizo clic vacía. Los agentes se apresuraron hacia adelante, lo lucharon al suelo y le quitaron la pistola de la mano. Fue cargado en la parte trasera de un camión del gobierno, sangrando mucho. Minutos después, mientras era transportado al hospital, dejó de respirar. El hombre que había gobernado Cerezo 3 por más de una década estaba ahora muerto. Las noticias de la muerte de El Meto se extendieron por Juárez antes del amanecer. Horas después del anuncio, pistoleros vinculados a los Mexicles incendiaron 2 tiendas de conveniencia y abrieron fuego en la oficina del fiscal estatal, la misma agencia que había confirmado su muerte. No había ganancia táctica en los ataques. Fueron una respuesta, un recordatorio de que su alcance no había desaparecido de la noche a la mañana. En los días que siguieron, las autoridades se movieron para sellar cada grieta en el sistema penitenciario que pudieron. 191 reclusos de alto riesgo de Cerezo 3 fueron transferidos a instalaciones federales. El director de la prisión fue removido. Docenas de guardias fueron puestos bajo investigación por permitir años de contrabando, lujo y movimientos sin restricciones dentro de la instalación. Los funcionarios prometieron reformas, no más trato especial para líderes de cárteles, traslados inmediatos a prisiones supermáximas aisladas, inspecciones más estrictas y control más estricto del personal. Para las familias de los 10 guardias asesinados en el escape y los civiles perdidos en Jueves Negro, el dolor era crudo. La ira pública no se desvaneció rápidamente. Muchos en Juárez se quedaron preguntando la misma pregunta: ¿cómo pudo esto pasar 2 veces en el mismo año? Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz se había ido, pero la red que construyó permaneció. Los Mexicles aún operaban en la ciudad, aún tenían territorio, y aún tenían hombres en el interior de prisiones a través del Estado. Pero la pregunta permanecía: ¿y si un hombre pudo manejar un imperio desde dentro de una celda, cuántos otros lo están haciendo ahora mismo?